Hola y bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a implementar una nueva forma de crear nuestros carruseles. Vamos a implementar una CDN llamada OOL Carrusel. Entonces escribimos en nuestro navegador OOL Carrusel. Y aquí vamos a entrar en la página oficial. Vamos a ver la página oficial. Bueno, la página oficial es esta, la primera. Aquí hace referencia a GitHub como repositorio, pero aquí tenemos algunos enlaces de interés, como por ejemplo su documentación, algunas demostraciones, cómo se instala y cómo se configura. Entonces vamos a entrar a ella. La versión es la OL Carrusel, en este caso la 2.3 me parece haber leído. Desde aquí podríamos hacer la descarga. Sí, aquí está la versión 2.3.4. Entonces este es un demo de cómo funciona. Por ejemplo, es esto básicamente, un carrusel, así como los miramos en Bootstrap. Pero nosotros podríamos indagar un poco más acerca de la información. Podríamos irnos aquí a los demos. Por ejemplo, este es básico. Entonces, este es un carrusel básico. Vean, aquí tenemos la navegación. Este es un script que normalmente nosotros debemos de copiarlo y pegarlo para poder personalizar esto, cosa que en Bootstrap sí se podía, pero era un poco más complejo hacerlo. Aquí van a ver que es un poco, por lo menos esta parte es más fácil, poderle dar una programación, por ejemplo un retardo, algún tipo de interacción, entre otras cosas. Y lo que debemos hacer es copiar una estructura HTML como esta. Cada uno de estos es el slider, que básicamente se va a estar repitiendo. Incrustar este código de jQuery, básicamente, que es una librería de JavaScript. Y tendríamos esa funcionalidad. Vamos a irnos otra vez a demo. Podríamos tener responsivos, centrados, entre otros. Entonces, aquí por ejemplo, podríamos aplicar la parte de lazy load. Si fuese con autoplate, autohate y entre otros. Entonces nosotros podríamos aquí comenzar a verlos. Por ejemplo, autoplay. Entonces vamos a ver que automáticamente está avanzando. Si nosotros le damos play, si le damos stop, se detiene. Si le damos play, esto avanza. Aquí está la documentación. Esta es la documentación. Básicamente nos, nos dice cómo está estructurado. Hay un archivo llamado olcarrusel.css que vamos a necesitar, aunque está también en la parte minificada. Aparte de eso tenemos el JS, que es un archivo fundamental también para que esto funcione. También lo vamos a necesitar. Pero por supuesto vamos a utilizar la parte o el código minificado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, la instalación. ¿Cómo esto se instala? En primer lugar, tendríamos que vincularlo de esta manera. O sea, esto ya no es nuevo para nosotros. Esto ya lo podemos hacer, pero recuerden que antes tenemos que descargarlo. Entonces bien, tenemos que hacer la importación ya sea del minificado o el que es por defecto, que es un poco más corto en sus funcionalidades. Y después también de la misma manera incluir el JS y también crear el HTML, y con eso, bueno, y también tendríamos que crear este pequeño fragmento de código que solamente es de copiar y pegar. Pero bien, vamos a ir paso a paso. Aquí dice que bueno, que lo podríamos descargar. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice download y comienza la descarga. Vamos a hacer un clic y esto ya se descargó. Entonces vamos a abrir nuestra carpeta. Vamos a ubicarnos en nuestra carpeta. Recuerden que tenemos aquí una carpeta llamada CSS. En esta carpeta CSS vamos a copiar no toda la información, porque en realidad no la vamos a ocupar. Entonces solo nos vamos a centrar en el archivo que hacía referencia, que básicamente eso debería estar aquí en src. Bueno, esto no, esto es CSS. Vamos a entrar a este que dice this. Vamos a ver si aquí está en asset y en efecto. Entonces aquí tenemos OL Carrusel Min. Este lo vamos podemos usar cualquiera de todos ellos. Vamos a usar este, el minificado. Entonces lo vamos a copiar. Y aparte de eso necesitamos el JS. Entonces nos vamos a ubicar aquí en el archivo JS y vamos a comenzar a buscar ese archivo JS. Ese archivo JS, este posiblemente es.
Vamos a descargarlo y ya lo tenemos. Entonces con eso básicamente ya tendríamos esta referencia. Entonces si nos vamos acá a la página, nos vamos a devolver aquí al archivo index que estamos creando, y recuerden que tenemos aquí la parte de los encabezados. Entonces vamos a crear un comentario aquí abajo del style y le vamos a poner aquí OL carrusel, OL carrusel. Entonces ese carrusel es el que vamos a incrustar aquí. Entonces vamos a crear un link href, y este href va a estar dentro de la carpeta CSS. O sea, vamos a apuntar a la carpeta CSS, al archivo que acabamos de crear. Aquí va a poner una L o WL carrusel. Bien, entonces ya tenemos la hoja de estilo. Ahora nos haría falta el CSS. El CSS lo vamos a hacer justamente al final, o antes, mejor dicho, de la clase del último div, de la última etiqueta de cierre del div. Entonces acá script src, de esta manera. Entonces vamos a decirle que eso está dentro de la carpeta JS, y dentro de la carpeta JS está dentro de la carpeta JS está OL carrusel. De esta manera ya lo tendríamos. Pero para que esto funcione, nosotros necesitamos, como bien lo dice la referencia, necesitamos implementar, como ustedes pueden ver acá, necesitamos implementar este script. Y para que este script funcione, necesitamos implementar una librería de jQuery. Entonces vamos a tener que instalar jQuery. Entonces vamos a poner jQuery. Bien, entonces en el primer enlace que nos aparece en la página oficial tenemos aquí, por ejemplo, para hacer la descarga, la documentación, y inclusive tenemos un tutorial en esta otra página, W3 School. Vamos a ingresar aquí donde dice CDN. Vamos a ver, vamos a hacer un clic. Entonces aquí tenemos las diferentes versiones. Yo voy a seleccionar la última versión, la 3.x, la 3.6.4. entonces le voy a decir que lo quiero minificado. Entonces aquí me aparece. Entonces voy a copiar este script, y es muy importante que lo peguemos mejor dicho, que lo peguemos antes que cualquier otro script. ¿Cómo sabemos que esto está funcionando? Bien, podríamos hacer la siguiente prueba. Me refiero a la instalación de jQuery. Lo del OWL carrusel, eso todavía nos hace falta otras cosas. Pero primero debemos de comprobar que jQuery está funcionando. Por ejemplo, yo podría crear aquí un script. Este script básicamente lo que voy a hacer es hacer uso de una propiedad CSS y aplicarla a una clase. Por ejemplo, podríamos inspeccionar este elemento del teléfono y vemos que tiene una clase llamada phone. Entonces vamos a copiarla. Entonces cuando nosotros vamos a crear un script de jQuery, normalmente se inicializa con el signo del dólar. Después de eso abrimos y cerramos paréntesis, y dentro y entre comillas ponemos un punto y el nombre de la clase a la cual queremos hacer referencia. Seguido de eso, aquí pueden venir diferentes atributos: eliminar una clase, remover una clase, añadir contenido, ejecutar una función, etc. Pero en este caso yo lo que quiero es hacer uso de las propiedades CSS, y esto se va a ejecutar cuando la página haya terminado de cargar. Entonces vamos a escribir aquí .css, y luego entre paréntesis vamos a darle los valores. Recuerden que hay una propiedad llamada color, pero color debo de especificarlo entre comillas también, color, y luego acá le vamos a poner una coma, y entre comillas le vamos a pasar el color. Entre comillas le vamos a pasar el color. Entonces el color en este caso que le voy a colocar es un color rojo. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si está instalado jQuery correctamente. Y en efecto, al darle control S, aquí me falta un punto y coma, pero de igual manera pasa. Al darle control S, aquí el color está siendo aplicada. También le podríamos poner otras propiedades, eso es evidente. O eso es, bueno, eso está de más decirlo. Pero aquí lo importante es que con esto podemos comprobar que jQuery está bien instalado, está funcionando.
Entonces, ya que hemos comprobado esto, pues lo vamos a eliminar. Y aprovechando que tenemos estas etiquetas de script, vamos a volver a la página. Esto ya lo vamos a cerrar. Vamos a volver a esta página. Y este fragmento de HTML que está acá, lo vamos a copiar de manera temporal, porque ya lo vamos a modificar. Y voy a maximizar esto y lo vamos a crear abajo de, vamos a ver, esto ya está terminado en teoría. Lo vamos a crear abajo del header inner. Entonces aquí vamos a poner OL carrusel. Entonces vamos a poner un comentario aquí que la vamos a llamar OL-carrusel. Vamos a darle aquí un... Entonces vamos a poner aquí un comentario. Vamos a comentar esto y vamos a poner aquí un en OWL-carrusel. Y lo vamos a comentar y vamos a pegar el código ahí, el HTML. Y después de eso vamos a irnos acá y vamos a pegar esto. Entonces vamos a ver si esto está funcionando. Vean que esto es muy parecido a lo que acabo de hacer. Signo del dólar, aquí va algún tipo de elemento y en este caso lo que le estamos indicando con esta línea, o lo que se le está indicando con esta línea, es que bueno, aquí se cierra. Esta es una función, básicamente es una función que comprueba que la página ya se haya cargado. Entonces cuando la página esté completamente cargada, eso es lo que significa esta propiedad, se va a ejecutar lo que esté dentro. Y básicamente lo que está dentro sería todo el contenido que nosotros podamos colocar acá. En este caso solo es una línea. Entonces esta línea lo que está haciendo es referencia a una clase llamada OL-carrusel. Y si nos fijamos, aquí tenemos esa clase OL-carrusel. Entonces con esta función o este método que está acá, pone, valga la redundancia, en funcionamiento el carrusel. ¿Y cómo se sabe esto? Bueno, recuerden que esto estamos incluyendo aquí un script, y este script ya está programado. Entonces si nosotros le indicamos que se ejecute el OL carrusel a través de esta función y lo ejecute en esta clase, pues eso lo entiende, porque esto ya está programado en su código fuente. Entonces vamos a darle control S y vamos a ver si esto está funcionando. Entonces si nos venimos acá, vean que esto está funcionando. O sea, cuando yo arrastro el mouse acá, está funcionando. Obviamente esto todavía no tiene estilo, vean, pero funcionalmente esto ya tiene un movimiento, ya tiene una animación. Aquí haría falta colocar otras propiedades, como por ejemplo los OL, o por ejemplo los botones que hacen la navegación. Por ejemplo, aquí vamos a irnos a los demos. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, podríamos decirle, por ejemplo, este responsivo. Vean, estos atributos que están acá, estos botoncitos que están acá, nosotros los podríamos crear. Entonces, aquí está digamos, las opciones, la configuración. Entonces, nosotros deberíamos de decirle, por ejemplo, aquí de esta manera le podríamos decir, si queremos que esto que tenga un loop, es decir, que sea un ciclo infinito, que estén ejecutándose sin necesidad de que nosotros le demos clic, clic, clic. Podríamos decirle también que tenga un margen, podríamos decirle que sea responsivo, o podríamos decirle, entre otras cosas, y según estas opciones, por ejemplo, vamos a buscar aquí la navegación, o sea, este nav, y los dots. Esos dots son estos puntitos que se miran acá. Entonces podríamos incluir todo eso, porque en efecto aquí tenemos esos dots que son que al hacer clic esto navega, y tenemos también aquí la navegación. Entonces sí o sí vamos a necesitar esas características, y esas características las vamos a implementar dentro de este script. Entonces aquí dentro vamos a pasarle unos parámetros. Esos parámetros los vamos a tomar desde aquí, desde la referencia. Es algo parecido a esto. Entonces bien, entonces nosotros aquí con esta línea le podríamos pasar algunos parámetros. Aquí le vamos a pasar un objeto.
vamos a abrir las llaves y dentro vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, si nos basamos en la referencia, vamos a ver que aquí tenemos unas llaves y podríamos darle aquí, así como acá, por ejemplo, le podríamos colocar, vean que esto es básicamente lo mismo. De hecho, podríamos copiar esto, lo podríamos copiar y lo podríamos reemplazar aquí, o el carrusel, siempre y cuando esto coincida, podríamos reemplazar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos acá un loop. Este loop básicamente garantiza que sea un ciclo infinito, va a tener un margen de 10, va a ser responsivo, y aquí es muy importante porque digamos que para dispositivos sumamente pequeños solamente se va a mostrar un elemento a la vez. Para dispositivos con pantallas de 600 píxeles se van a mostrar tres elementos, y para dispositivos grandes se van a mostrar 5 elementos en la pantalla. ¿A qué me refiero con esto de los 5 y 3 y 0 elementos? Me refiero a esto. Por ejemplo, acá nosotros podríamos tener imágenes. Entonces en este caso tenemos 3 disponibles. Ok, vamos a darle control S y vamos a ver que como es una pantalla grande tenemos 5 elementos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero si fuese un elemento más pequeño, como por ejemplo un teléfono, vamos a simularlo. Entonces vamos a ubicar esto en la parte izquierda. Entonces quiero que se fijen en lo siguiente. Quiero que se fijen que acá solamente tenemos un elemento, o sea, solo aparece un elemento a la vez. Y aquí tenemos, no sé si alcanzan a ver, de manera muy pequeña, de hecho vamos a hacerlo de esta manera. De manera muy pequeña tenemos la navegación. Esto que se miran acá, si yo hago clic en esta navegación, está funcionando. Vean, aquí lo tenemos. Lo que pasa es que es tan chiquitito que tenemos que darle, obviamente tenemos que trabajarlo con CSS. Ahora, también podríamos ponerle aquí el autoplay, que es algo que también haría falta. Entonces acá le podríamos poner autoplay, dos puntos, y le podríamos poner que esto esté en verdadero, y le ponemos una coma. Entonces, si actualizamos, vamos a ver esto como va a comenzar a desplazarse automáticamente. O sea, y ese tiempo, el tiempo también de espera, nosotros lo podríamos programar. Entonces, ahorita sé que esto no tiene mucho, digamos, mucho sentido, porque se mira así sin color, o sea, no hay ni siquiera una imagen, pero ya vamos a ir a ello. Lo importante es que con que nos esté funcionando, ya con eso pues tendríamos una buena base, porque lo que viene a continuación es justamente dar el diseño, y el diseño es algo parecido a esto que vamos a tratar de también desarrollar. Estos banners yo se los voy a proporcionar. Estas son imágenes que yo ya tengo por acá. Por ejemplo, tengo todas estas imágenes aquí en unos sliders que yo he ido preparando. Si nos vamos a las descargas, yo aquí tengo las imágenes. Vean que tienen un color de fondo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos recortar esta imagen de fondo? Porque aquí es muy importante, cuando el diseñador nos pasa una imagen o algo, nosotros la descargamos de internet, normalmente viene con un fondo, y luego después de eso nosotros tenemos que recortarla. Nosotros ya a esta altura deberíamos de saber hacerlo en Photoshop. Sin embargo, también hay herramientas en línea, como por ejemplo Remove BG o Clip Drop. Vamos a tratar de abrir uno de ellos, por ejemplo este clipdrop.com, y quiero que miren o que hagan lo siguiente. Si ustedes bajan, van a ver aquí unos tools, unas herramientas. Entonces este que está acá, en esta parte que está acá, vamos a darle clic donde dice Remove Backgrounds, o aquí vamos a hacer un clic y vamos a arrastrar la imagen. Entonces, por ejemplo, si esta es la imagen que yo descargué de internet y tiene fondo, entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Bueno, lo voy a poner así. Voy a poner de esta manera para que me permita arrastrarlo. Entonces la vamos a arrastrar. Vamos a la ventana de navegación y la vamos a soltar. Entonces me dice aquí que es una imagen en HD. Entonces si yo la quiero reducir de tamaño,
o si la quiero desbloquear, pero en realidad a mí no me afecta eso. Yo le voy a dar clic aquí porque de todas maneras esto en teoría me debería de descargar la imagen, pero siempre y cuando yo registre un método de pago y yo no quiero pagar por esto, yo lo quiero hacer de manera gratuita. Entonces le voy a dar clic aquí el botoncito de color negro. Entonces eso lo que comienza a hacer es que me va a trabajar la imagen y me va a remover la imagen. Entonces simple y sencillamente le voy a dar descargar y la imagen automáticamente, vamos a tratar de abrirla. La imagen automáticamente, como ustedes pueden ver acá, se le ha eliminado el fondo. Vean que ahora tiene un color negro, y esto yo ya con esto yo podría simple y sencillamente arrastrarla y soltarla en un fondo cualquiera, y es así como digamos nosotros podríamos hacer un trabajo un poco más rápido, pensando digamos en ese tipo de funcionalidades. Sin embargo, estas imágenes yo se las voy a proporcionar, así como todos los recursos que vamos a ir necesitando. De hecho, aquí ya tenemos los banners. Estos banners que están acá, vean, son estos tres, los tres que aparecen. De hecho, ahí ustedes pueden ver a la muchacha que acabamos de recortar el fondo. Está sobre un fondo, en este caso diferente. Entonces, voy a llevarme estos cuatro banners que tenemos por acá y los vamos a copiar en la carpeta de las imágenes. Entonces aquí recuerden que tenemos una carpeta para las imágenes. Vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a poner banner, y dentro voy a pegar los banners. Se los vamos a pegar ahí. Es muy importante que nosotros también vayamos optimizando el peso de las imágenes y posiblemente cambiándole el formato a un formato web. En este caso yo lo voy a dejar así, ustedes ya saben cómo hacerlo, así que les voy a pedir que lo hagan en su proyecto. Sin embargo, en este momento yo así la voy a dejar por cuestión digamos, de ser un poco más práctico. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro código. Esto lo vamos a eliminar porque este script lo vamos a hacer desde cero, y vamos aparte de eso, la clase OL carrusel no la vamos a trabajar de esa manera porque ni siquiera tenemos el HTML. Ese es solamente un HTML de prueba. En este momento lo podemos eliminar sin ningún problema. Vamos a eliminar y vamos entonces a comenzar a escribir nuestro código para la parte del slider. Ok, esto ha sido todo por este video. Continuaremos en el video siguiente. Saludos.